Comenzamos con el ejercicio de un compresor adiabático que entra dióxido de carbono a 100 kPa y 300 Kelvin con un flujo de 0,5 kg por segundo y sale a 600 kPa y 450 Kelvin. Despreciando los cambios de energía cinética, determine el flujo volumétrico del dióxido de carbono en la entrada del compresor y la potencia consumida del compresor. El apartado A consiste en el cálculo del flujo volumétrico del dióxido de carbono en la entrada del compresor. Primero procederemos a pasar nuestra R universal a nuestra R específica del gas con el que estamos trabajando, que en este caso es el CO2. Su masa molar del CO2 es de 44 kg/kmol, por ende dividimos la constante universal 8,314 dividido en 44 y nos va a dar una constante específica para el gas de 0,189 kJ/kg. Luego procedemos a calcular el volumen específico del flujo de entrada de CO2 al compresor mediante la ecuación de los gases ideales, P1 por V1 igual a R específica del gas por la temperatura 1. Nuestra ecuación, al despejar el volumen específico, tendríamos el R del CO2 por la temperatura 1 de entrada del gas y la presión de entrada del gas, que son 100 kJ/m³, lo cual nos va a dar un resultado de 0,567 m³/kg. Finalmente, para calcular el flujo volumétrico de entrada de CO2 al compresor, es necesario multiplicar el flujo másico por el volumen específico, lo cual nos va a dar un resultado de 0,2835 m³/s. Para poder encontrar el apartado B, la potencia consumida por el compresor, es necesario realizar un balance energético. Este balance energético se representa en esta ecuación. Tendríamos la entalpía de entrada del flujo más el trabajo de entrada que es necesario de aportar al sistema, va a ser igual a la entalpía de salida de este flujo. Además, debemos saber que al ser un compresor adiabático no existe ningún tipo de intercambio de calor ni desde el sistema hacia el medio ni desde el medio hacia el sistema. Por ende, nuestro balance energético se nos reduce a que el trabajo de entrada va a ser igual a H2 menos H1. Como conocemos nuestras temperaturas, vamos a expresar la entalpía en función de las temperaturas y sabemos que la temperatura es igual a C sub P, la entalpía es igual a C sub P por delta T. En este caso, nuestro trabajo de entrada nos va a quedar, reemplazando todas nuestras variables, 4 por la constante universal, debido a que esto es para un gas triatómico, 4 por R, por 450, que es la temperatura de salida, menos la temperatura de entrada de 300 Kelvin, lo cual nos da un resultado de 4988,4 kJ/kmol. Para poder pasar nuestro trabajo de entrada molar sobre unidades de mol, es necesario que dividamos este trabajo por la masa molar del gas con el que estamos trabajando, para poder pasar nuestra unidad de medida de kJ/kmol a kJ/kg. Una vez hecho esto, nos va a dar como resultado el trabajo de entrada de 113,37 kJ/kg. Debido a que conocemos el flujo de entrada, el flujo másico, podemos pasar esta unidad energética por unidad de masa a potencia, ya que nos están pidiendo la potencia. Por ende, nuestro trabajo específico vamos a multiplicarlo por el flujo másico y nos va a dar una potencia de 56,68 kW.